que ver con la cruz cardinal, ¿verdad? Y ese va a ser directamente el Cristo, un Cristo. Pero a lo mejor no es un Cristo, pueden ser 3 o 4, no más, no muchos en el planeta, van a aparecer 3 o 4 que sean el prototipo o el arquetipo de lo más que tiene la humanidad en esta época. Se les escoge, se escogen, casi la genética lo hace solito. La genética del planeta lo hace y los marca, y son seres muy cósmicos que van a ser inmortales de una u otra manera, A lo mejor como el aspecto de Drúmbalo, que vibra mucho con eso del Cristo, que toman un cuerpo, ¿no? O de Ramta, que se habla otro gran maestro por ahí, que toman un cuerpo y ya, y luego se van y toman otro. Eso se puede hacer según estas escuelas, pero es el aspecto de la cruz del maestro. O sea, que olvidémonos de ser el Cristo, porque seguramente nada más hay 4, o sea, no caben más y nadie sabe quién es. Y luego vienen unos y dicen: yo traigo. Por eso se habla de los falsos profetas, porque todos queremos estar en la cruz cardinal, pero no entendemos, porque la cruz cardinal pertenece a un sistema solar del futuro. Todavía no ha llegado, pero esos seres sí ya están en ese sistema solar, en esa vibración. Entonces por eso viene, pero no va a venir él nada más, sino va a venir los Cristos de la cruz fija, la cruz del discípulo, y corresponde a lo que ahora es nuestro sistema solar. Ahora estamos en la cruz del discípulo. El sistema solar está vibrando con ese aspecto. Por eso es que en Acuario empiezan las edades de oro. Ahí se cierra el ciclo, ahí acaba la de cobre, la de hierro con Piscis. Y ahí dicen los Cristos: y yo volveré cuando la luz se haga. Y tú dicen: cuando la luz se haga, pues cómo no, ya está hecha. No, cuando descubran la electricidad, ¿no? ¿Verdad? Y yo seré el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre es un símbolo que ya se manejaba en la época de Jesucristo, y es el símbolo de Ganímides, que es el que tiene un cántaro y está dedicado a darle la ambrosía a los dioses. En el Olimpo les da la ambrosía, ese es su trabajo, embriagarlos. Pero antes no era briaga, antes era el maná, ¿no?, de los dioses, era la ambrosía. No era vino propiamente, era un estado de conciencia superior, místico. Entonces, eso era el Hijo del Hombre. Entonces, como Jesucristo tuvo que ver con enseñanzas egipcias, porque saben que estuvo en Egipto primero. Además, en el Tíbet se conoce de un monje que se llamaba Isha, en el Tíbet. Tienen sus manos grabados del monje Isha, y tienen una historia igualita a la de Jesucristo, que curaba con las manos, X, que perteneció a los esenios, ¿verdad? Y él hablaba de los peces, porque fue la era de Piscis, y nació de una virgen, porque el contrario de Piscis es Virgo. ¿Okay? Entonces, siempre aparece el gran maestro, que es el avatar celeste. Ya me salí de tema, pero tiene que ser, porque es el tiempo. Entonces aparece el avatar. El avatar siempre viene con la vibración de la era que empieza, pero el contrario, el primer discípulo, que es Pedro, siempre todos tienen su Pedro, Pedro, piedra, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, que todo mundo va a ver, la de las masas humanas. Cuando viene ese discípulo, viene vibrando con el contrario del avatar. Es decir, en este caso Pedro era Virgo, porque Jesucristo no tuvo 12 discípulos porque les cayeron bien. Ella traía un plan,
Él ya sabía quiénes eran y iban a vibrar con las 12 constelaciones o los 12 signos del zodiaco. Cada uno corresponde a un signo del zodiaco. Por eso hay 4 evangelistas, porque corresponden a la cruz fija. Y se los voy a repetir, ¿verdad? Juan, Escorpión. Marcos, Leo. Lucas, Tauro. Y Mateo, Acuario. Si ustedes van a las iglesias van a ver que ahí están los 4 evangelistas y por ejemplo Marcos tiene un león a sus pies. Ahí metieron mano otros personajes que conocían de astrología, porque eso es astrología, y sin embargo a esas mismas iglesias vas y te prohíben la astrología. ¿Por qué? Porque había una escuela secreta aparte de la iglesia de Pedro. Existía la iglesia de Juan, el pontificado de Juan, el discípulo más amado de Jesucristo. A pesar de que le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, sin embargo, en ese evangelio, ¿verdad? Dice, cuando va Pedro le dice, ¿por qué a él le permites estar siempre contigo? Y dice, porque es mi discípulo más amado y él no morirá, y lo que yo haga con él, ¿a ti qué? Y al final tú te tendrás que ceñir a él porque estarás viejo y tendrás que seguir a él a donde no quieras ir, porque Juan resguarda una enseñanza sagrada, esotérica, para que la otra no se pierda, porque existe una jerarquía visible y otra invisible, y siempre sucede el mismo drama, los mismos signos del zodiaco, y cada vez que empieza una nueva era empieza el mismo rollo. Es decir, aparece, así es la película, nada más que el drama pues es diferente porque es otra era, pero la película es la mismita. O sea, nacer, crecer, reproducirte y morir es la misma película. Pero aparece el avatar de Acuario y su primer discípulo es de signo contrario, es Leo, ¿verdad? Y aparece un discípulo secreto que es Juan Águila. Entonces es el más joven de todos, era Juan en la época de Jesucristo. Tendría 20 años Juan cuando Pedro ya tenía 60 años, ¿no? O 55, por decir, cuando empezó su misión Jesucristo para culminar a los 33 años. Ok, ese drama se vuelve a presentar siempre, siempre. Por eso se dice, y nacerá de una virgen, ¿verdad? Que si nació inmaculado, que si quién sabe, mejor no discutir, ¿verdad? Porque a la iglesia le preocupaba mucho que Jesucristo hablara de la madre y hablara de la sexualidad y hablara del vegetarianismo. Esos evangelios existen, son, ¿cómo se dicen? Apócrifos. Hay un evangelio apócrifo que está en Asia, y casi este libro no ha salido, apenas salió con unas tablillas especiales que se llaman babilónicas. Ahí se encuentra el evangelio, se encuentran entre esas tablillas porque no es exactamente babilónica el evangelio, donde Jesucristo habla abiertamente del vegetarianismo y de por qué no hay que comer carne. Pero pues ¿cómo íbamos a sacar eso? En el concilio, creo que de Nicea se llama, en el año 300 más o menos de la nueva era, de la era que acaba de pasar, o sea, después de Cristo, pues. En esa época, ¿cómo iban a hablar del vegetarianismo